Bien, tenemos entonces un tema que ahora es importante que cada uno de nosotros eh, tengamos en consideración. Para otros va a ser aprendizaje, para otros ya va a ser un recuerdo, pero es bueno saber que Dios es inmutable y también es fiel. Porque de no saberlo, de no saber que Dios es inmutable y también es fiel, nos meteríamos en una serie de problemas y es más, no tendríamos ni siquiera una fe ni la salvación tampoco. Por eso es importante conocer a Dios. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé su dirección, que su presencia esté entre nosotros, con nosotros y que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para compartir hoy día este tema que es necesario, que es importante conocer y saber. ¿Ya? Vamos a inclinar nuestros rostros allí. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, bendito Dios, por que hoy día vamos a tener, Señor, que aprender, que conocer, quizás profundizar más acerca, Señor, oh Dios, de estos atributos que empiezan, Señor, oh Dios, a conocerse. Oramos, Dios, que tú dispongas nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos llegar, Señor, a aplicar, que cada uno de tus atributos, Señor, son realmente grandes para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Muy bien, todos tenemos enemigos, ¿no? Los enemigos del cristiano, sobre todo, pues sabemos que es el mundo, que es el sistema, es también la carne, que es nuestro yo, ¿no? Y el mismo enemigo que todos conocemos son nuestros enemigos, ¿no? Y todos esos enemigos son mutables, todos ellos cambian, varían, ¿no? Pero hay una persona, hay un ser que no cambia, que aparentemente pareciera que cambia, pero no es así, no cambia, es inmutable y estamos hablando de Dios mismo. Dios no mengua, Él no se deteriora, Él no retrocede, Él es y siempre será. Entonces, cuando nosotros nos referimos a que Dios es inmutable es porque verdaderamente es así. Yo quisiera que pienses en aquellas personas que nos conocen, porque para conocer que Dios es inmutable, hay que conocer a Dios que es inmutable, que verdaderamente no cambia. Por ejemplo, te preguntaría yo por una persona que está en este mundo, ¿no? Que tú conoces. ¿Conoces a personas que cambian? Que un día fueron tus amigos y ahora ya no lo son. Sí, ¿verdad? ¿No? Una persona que antes te hablaba y ahora ya no te habla. Y no sabemos por qué de repente, ¿no? Ya, esos son los cambios, ¿no? Que hay entre la gente, entre las personas, en las condiciones humanas, ¿no? Las situaciones y las circunstancias también en las que nos encontramos, nos atravesamos. De repente un día nos cruzamos con alguien que pues nos hablaba mucho y de pronto le vemos medio seria, medio serio y pues nos imaginamos que algo está pasando con ella, con él, ¿no? Y decimos, ¿qué le pasó? Cambió, ya no es la persona que toda la vida chispeaba y toda la vida nos saludaba y toda la vida estaba poniéndonos ánimos a todos. Cambia. Sí, es cierto, o sea, la gente cambia para bien, otros cambian para mal, ¿no? Pero el hecho es que Dios no cambia. Y eso tiene que ver con ese concepto de la inmutabilidad de Dios. Dios verdaderamente no cambia ni cambiará. Y eso es algo que nosotros como creyentes, como personas que conocemos a nuestro Dios, debemos de saber. Ahora, para amar a Dios hay que conocer a Dios. No podemos amar a Dios sin conocerle. Dios nos ama porque nos conoce. Y no somos para Él desconocidos. Para Dios, Él nos conoce, somos totalmente conocidos. Yo quisiera que ahí donde estás, tú te pongas a pensar en aquella persona que tú crees que te conoce. A ver, ponte a pensar en alguien, ¿ya? Ahí donde estás. ¿Quién crees que puede ser esa persona que te conoce? Que tú puedes decir, esta persona me conoce. A ver, ponte a pensar ahí. Te doy 3 segundos para que lo pienses. Bien, esa persona que dices o has pensado que te conoce, quizás pueda estar cerca de ser tu familia, ¿no? Tu papá, tu mamá, ¿no? O un gran amigo, una gran amiga, alguien que te conoció de mucho tiempo atrás, ¿no? Pero ese tipo de situaciones y de relaciones se dan porque sabes que te conocen. Entonces es bueno saber que alguien te conoce, es alguien a quien tú no le vas a poder aparentar nunca nada, no le vas a poder decir estoy bien cuando estás mal, porque lo va a notar. No le vas a poder decir o responder a esa persona
que no eres totalmente sincero cuando sí lo eres, ¿no? O sea, la persona te va a conocer. Si es que estás diciendo una media verdad o estás diciendo las cosas completas. Una persona que te conoce va a llegar más allá, ¿no? Ahora, otra pregunta para ti, un poco media más reflexiva. ¿A quién crees tú que conoces? Ponte a pensar en una de las personas que tú crees que conoces y que conoces bien, ¿ah? A ver, ¿quién puede ser esa persona que tú conoces? Ahí ponte a pensar ahí. No se lo digas, ¿ah? A la persona que está a tu izquierda, a tu derecha, ¿no? Solo piénsalo nada más. ¿Hay personas a las que tú conozcas y conozcas bien? Bien, esperamos que sí, ¿ya? Ahí les veo con unas caras de meditativos acá, desde acá arriba se ven unas caras así de meditativos que todos están pensando que me están preguntando aquí, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué les pregunto esto? Porque para conocer a Dios es necesario amarle y para amar a Dios es necesario conocerle. Ahora, Dios nos ama a nosotros, nos ama tal cual somos, pero no ama el pecado, no ama nuestras transgresiones, ¿no? Un padre, una madre puede ver crecer a su pequeño niño desde pequeño, ¿no? Si es que te vieron a ti y vieron a tus hermanos o tú vistes en los demás, que los padres aman a sus hijos y los ven desde pequeñitos cometer sus errores, ¿no? Ser maleducados, no obedecer, pero ahí están los padres siempre amando. Y ese amor pues es inagotable, ¿no? El amor de Dios tiene que ver con eso, ¿no? Pero la inmutabilidad nos lleva a pensar que Dios no va a cambiar ni medio milímetro ni medio centímetro de lo que es Él. Nunca vamos a poder ver de Él un cambio o un retroceder de Él, ¿no? Dios nunca cambia en sus atributos ni en su consejo tampoco, ¿no? Él no cambia. Dios no crece, Él tampoco evoluciona o mejora o cambia para bien o cambia para mal, ¿no? Porque si eso lo sería, no nos daría la seguridad de dónde estamos, si somos salvos, si tenemos seguridad, ¿no? Dios en sí ya es perfecto. Él ya es perfecto y no puede disminuir, no puede deteriorarse, retroceder, porque entonces Él dejaría de ser Dios. Dejaría de ser Dios si Él empezara a retroceder, a disminuir, a cambiar, ¿no? Dios es perfecto y en esa perfección, en su propia naturaleza, lo es, ¿no? En otras palabras, la invariable, constante y la fidelidad son palabras que nos van a ayudar también a poder conocer este atributo de Dios, ¿no? Él no cambia, ¿no? Ni cambia de opinión, ni tampoco cambia un decreto con otro, ¿no? Su inmutabilidad es uno de sus atributos más importantes, ¿ya? Hay nombres dados en las Escrituras para Dios que nos enseñan este tema acerca de su inmutabilidad. Por ejemplo, en Éxodo 3:14, que me parece que en un momento lo tuvimos aquí, dice Dios, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y Él lo dice así de manera absoluta y rotunda, general, rápida y práctica. Lo dice, ¿no? Yo soy el que soy. Y no hay otra persona más que sea más que Él, ¿no? Él es. No hay nadie más. Cuando algunas personas dicen, yo creo en Dios, pero también creo en otras cosas, ¿no? Practico otras cosas, pero yo creo en Dios, la respuesta sería que decir, bueno, Dios es celoso, ¿no? Porque Dios solamente espera que le amen a Él, ¿no? Porque Él es Dios, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? También se le conoce también como que Dios es la roca, ¿no? En Deuteronomio 32:4, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, ¿no? Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y también Él es recto, ¿no? También hay un pasaje que enseña acerca de su naturaleza, que es inmutable, ¿no? De Él, en su relación con su creación y como también demuestran su grandeza, ¿no? Ahí tenemos el Salmo 102, el versículo 25 al 27, que quisiera invitarles a que puedan buscarlo. Ya vamos a buscar ese Salmo 102, 25 al 27, que dice, lo buscamos ahí rápidamente y dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú no mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás
y serán mudados. Y dice el versículo 27, lo leemos juntos, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti, ¿no? Este pasaje bíblico habla acerca de la inmutabilidad de Dios. Y es lindo realmente recordar este pasaje cuando nos encontremos en momentos de prueba, de lucha y de aflicción, para que recordemos que son nuestros enemigos los que perecerán. Son ellos, ¿no? En el mundo, nuestra carne y aún el enemigo mismo son los que perecerán y pasarán, ¿no? Pero las palabras de Dios no pasarán, ni menos Él cambiará. Siempre Dios será Dios. Malaquías 3:6, que es un pasaje de los que campeonaron acá en este concurso, vamos a leerlo juntos. Malaquías 3:6, que dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es un pasaje que antes se mencionó, pero no necesariamente lo leyeron, ¿no? Pero es así, Dios no cambia. Estamos ahorita mencionando algunos versículos que nos están dando a conocer lo que significa este atributo de Él, que es la inmutabilidad, ¿no? También Dios tiene un carácter que es inmutable, carácter que corresponde que los hijos de Dios también nosotros tengamos ese carácter. ¿De qué manera este atributo debe de afectarnos a nosotros? Debe de implicar hacia nosotros en una fe vivida, la inmutabilidad, ¿no? Nos ponemos a pensar que nosotros sí somos personas que cambiamos, somos personas que podemos cambiar de opinión, somos personas que podríamos variar en varias cosas. Pero Dios no va a cambiar, Él va a ser inmutable. ¿Y de qué manera eso puede afectarte a ti? ¿De qué manera eso nos afecta? La inmutabilidad de Dios nos afecta en que nos da seguridad, nos hace descansar y nos hace vivir tranquilos, porque Él no va a dejar de ser la persona que es. Te salvó, te amó desde la cruz, te perdonó, te limpió de tus pecados, borró tus iniquidades. La sangre de su Hijo Jesucristo fue derramada en la cruz por ti y por mí. Y todo eso no cambia, ni cambiará. La salvación que te ha dado no la va a revocar. La salvación que te ha dado no te la va a quitar. La salvación que hemos recibido no va a variar. Sus decretos son sus decretos. Su palabra es firme y verdadera. Él te perdonó y corresponde que nosotros le creamos. Nos perdonó. A veces pasa que nosotros mismos no nos creemos eso y vivimos un conflicto de fe. Y sabemos que Dios es inmutable, pero un poco como que lo vemos como que fuera de repente una idea, ¿no? De que ya Dios no cambia y aquí estoy yo que sí varío y cambio, ¿no? Pero es importante comprender y es importante tener en el corazón y en la vivencia de que la inmutabilidad de Dios sí me afecta, sí nos afecta, porque nos hace entender que nosotros somos seres humanos necesitados de Él, dependientes de Él, y que Dios, que no cambia, es nuestro Padre, es nuestro Dios Salvador, es nuestro Dios perdonador, al quien corresponde que tú y yo moremos bajo su sombra omnipotente y nos refugiemos bajo su sombra omnipotente. En los momentos de lucha, en los momentos de prueba, en todo tiempo, vivamos bajo esa sombra omnipotente. Días de aflicción vamos a tener todos, días de luchas también. Ninguno acá puede decir que no. Todos vivimos días de aflicción y de lucha, ¿no? Pero debemos de saber que quien está de nuestro lado es ese Dios inmutable que tiene más atributos que vamos a ir comprendiendo y aprendiendo en la serie de cada una de las reuniones que vamos a tener. Y es lindo realmente conocer y saber que Dios no cambia. Mira que a veces nos ponemos a pensar, las personas que más amamos o más hemos considerado en la vida han cambiado. De alguna manera no son los mismos, han cambiado. Y es verdad, la gente cambia, tú mismo, tú misma cambias.
Todos cambiamos, ¿no? Pero la idea es cambiar para bien, no para mal, ¿no? Algunos otros eligen cambiar para mal, retroceden, se detienen, no vienen, ya no congregan, no los vemos entre nosotros. ¿Qué corresponde que hagamos? Que miremos la inmutabilidad de Dios, ¿no? Que Dios ha dejado de amarles, que Dios ha dejado de amar a aquellos que se han alejado, aquellas ovejas que se han perdido en el camino o de repente se han alejado del rebaño. ¿Corresponde creer que Dios los ha abandonado, los ha dejado? No. Él lo que salva, lo salvó. Pero corresponde sí que nosotros como iglesia busquemos a nuestros amigos, a nuestros hermanos que un día estuvieron en la fe, pero que ahora ya no los vemos, ¿no? En ese sentido sí afecta porque nosotros buscamos no cambiar también, tomarnos también de ese carácter de Dios. El resto puede cambiar, pero yo no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque tengo mi fe puesta en Jesús. Si mis amigos o las personas que antes conocí ya no están con nosotros, corresponde que yo sí les ame y les llame y los busque para que nuevamente vuelvan y estén entre nosotros, para animarlos y estén entre nosotros. Entonces Dios no cambia, ¿no? Su carácter es perfecto, la redención que Él mismo proveyó y todas sus promesas son las mismas, ¿no? Es el mismo ayer, el mismo hoy y para siempre. Así es, ¿no? Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso nos dice este pasaje de Hebreos 13:8, ¿no? Es el mismo ayer Jesucristo, es el mismo hoy y por los siglos. Cuidado con que a veces pensemos de que ya conocí a Jesús y ahora estoy acá. Y punto, ¿no? Y puntos suspensivos. Cuidado, ¿no? Porque quizás nos podríamos relajar, ¿no? En el tiempo. Y no es la idea de que nos relajemos, sino que crezcamos conociendo a Dios. Que no nos quedemos solamente conociendo uno de los atributos de Dios, sino conocer más a Dios. Porque Dios es inmutable. Nosotros podríamos cambiar. Si antes yo buscaba y venía a la academia y de repente venía a mi curso de verdades fundamentales y de repente tenía a mis amigos y ahora ya no tengo muchas de esas cosas, de repente me encuentro solo en la academia, de repente estoy en un horario en donde no conozco a mucha gente o no conozco a nadie, pues yo no voy a cambiar por esas circunstancias, sino que Dios, que no cambia, sigue siendo mi maestro. Dios, que no cambia, sigue siendo mi pastor. Dios, que no cambia, que es inmutable, sigue siendo el mismo que me amó, el mismo que vio a su Hijo Jesucristo morir en la cruz, entregando su vida, derramando su sangre, para que los que creyesen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. El propio Dios, humanado, se hizo carne, habitó entre nosotros, fue a la cruz y murió. Y todo esto no ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. Es decir, vivimos creyendo que Jesús, que en Dios hemos tenido la experiencia que Él nos salvó, ¿no? Pero Dios no cambia. Entonces debo seguir creciendo y seguir conociendo más a Dios y de Dios. Voy conociendo más de sus atributos, voy conociendo más vivencia y experiencia con Él. Voy corroborando que mi vida y mis temores se van disipando y van desapareciendo por causa de la palabra que va morando en mi mente y en mi corazón. Voy viendo que hay una transformación de mis pensamientos y de mi corazón por causa de la palabra inmutable de Dios. Dios nunca le va a decir a mi amigo, oye, peca, y el otro no peques. Tú peca 2 veces, te lo permito. Dios nunca va a hacer esas cosas porque Él no es mutable, Él no cambia. Él siempre va a ser justo, Él siempre va a ser recto, Él siempre nos va a decir la verdad. Somos nosotros los que muchas veces tomamos un atajo para creer, sentir o pensar algo personal independiente. Cuidado. Por eso es que tenemos la palabra inmutable de Dios para ir a ella y aprender de ese Dios eterno e inmutable.
Por eso es que vamos a la cruz de Jesucristo, porque es inmutable. Eso es incambiable. Jesús fue a la cruz por amor, por salvarnos, ¿no? Entonces, Dios siempre responderá a las acciones de los hombres de una manera consistente con sus atributos invariables. Siempre va a responder Dios de esa manera, ¿no? Y esa es una demostración que es poderosa, ¿no? De cómo la inmutabilidad de Dios afecta, ¿no? Y su relación con su pueblo, ¿no? Aún en medio de la infidelidad de Israel hacia Dios. Mira, nada más si recordamos cómo era la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios. Dios los amaba a pesar de. Pero no debe quedar allí, ¿no? Simplemente en que uno viva pensando, bueno, Dios me ama a pesar de cómo soy, sino que debe de haber de parte de nosotros esas ganas de seguir creciendo. Y esas ganas de seguir creciendo no vienen como parte de una motivación propia, autosuficiente, sino esas ganas de seguir creciendo y esa motivación viene por causa de una relación personal que tenemos con el propio Dios. Que Él va hablándonos en nuestra vida diaria, que Él va dándonos enseñanzas, que Él te va a corregir, a instruir, que Él te va a dar su palabra para decirte, para decirnos que no es por ese lado, es por el otro, que te va a decir, mira, ahora siéntate, o ahora levántate y camina, pero es la palabra de Dios la que nos habla, la que nos dice, la que nos enseña. Y recuerda nada más cuando estábamos en verdades fundamentales al inicio de los comienzos, de los rudimentos, ¿no? O sea, de la fe, de la palabra, cómo eran aquellos tiempos, ¿no? Donde todo era nuevo. Pensemos en nuestros amigos que no conocen mucho de la palabra de Dios. Pensemos en aquellos que ya no están viniendo, que no están congregando, que no los vemos y que también ellos necesitan saber que Dios es inmutable. Y esto de que Dios es inmutable tiene que ver también con su fidelidad, porque Dios es fiel. Es también otro de los atributos de Dios, ser fiel, ¿no? La palabra fiel es usada como referencia a Dios, ¿no? Y significa que Él es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de Él sin duda y sin reserva, ¿no? Es importante entender que la fidelidad de Dios no se basa en que Él hace todo lo que su pueblo desea, sino en que hace todo lo que ha prometido Dios hacer. La fidelidad de Dios no atiende caprichos. La fidelidad de Dios, Dios nos ama y va a ser fiel contigo, pero no va a atender nuestros caprichos, sino Él va a atender a sus hijos en función a su propia manera de ser, ¿no? A sus propios atributos, que vamos a ir conociendo durante la semana. Entonces, conocer a Dios es una vivencia de cada día, de cada semana, de cada vez. No es, ya conozco a Dios, ya me salvó, ya me perdonó, levanto mis cosas y me voy. Yo lo dije una vez, hace años atrás, cuando era nuevo, ya mi amigo me había predicado el evangelio, ya había conocido un montón de amigos, dije, bueno, ya está bonito toda esta experiencia, así que me levanto y me voy, ¿no? Ya extraño a mis amigos de allá afuera, quiero estar con ellos también, me llaman, entonces yo quiero estar también con ellos. ¿Qué tiene de malo? Los voy a traer, de repente los voy a invitar, ¿no? Y así agarré, me levanté, saqué mis cosas y me fui, ¿no? Cuando estaba yendo a la vuelta de la esquina, estaba llegando, una mano me detuvo y me agarró, ¿no? Me dijo, tú te estás yendo. Y yo le dije, sí, pero refiriendo a que me estoy yendo a mi casa, ¿no? Pero él me dijo, tomándome de aquí de la camisa atrás, me dice, no, tú te estás yendo. Y te estás yendo. Y eso me hizo pensar, ¿no? Sí, yo me estoy yendo, ¿no? Me estoy yendo para no volver. Porque ya me cansó, ya me cansé de estar aquí, ¿no? Me cansé de ser bueno. Ya me llegó hasta acá todo. O sea, está bonito todo, pero ya me cansé de ser bueno. Ya quiero ser malo. Quiero hacer mis cosas que toda la vida hice, ¿no? Entonces ya yo estaba así. Entonces él agarró y me dijo, mira, Dios es fiel y Él te ama.
No vuelvas atrás. No vuelvas atrás, me dijo, ¿no? Si tú retrocedes, Dios no va a retroceder, porque Él es fiel. Con esa me agarró, ¿no? Yo dije, ya, ya, ¿qué le digo? ¿Qué le respondo? No sé, creo que voy a regresar, ¿no? Bueno, y regresé, ¿no? Aquí me ven, aquí estoy. Pero Dios es eso, ¿no? Es fiel a pesar de que nosotros no lo seamos. Y Él no cambia su fidelidad. Él siempre va a ser fiel. Infieles somos nosotros. A ti y a mí, a nosotros nos corresponde aprender a ser fieles. A Dios no le corresponde aprender a ser fiel. A Dios no le corresponde que nosotros le enseñemos a Él la fidelidad. ¿Quiénes somos nosotros para enseñarle a Dios lo que Él tiene que hacer? ¿Quiénes somos tú y yo para enseñarle a Dios cómo debe de tratarnos, cómo debe de amarnos, cómo debe de acercarse, cómo debe de hacer las cosas, cómo debe de bendecirnos? ¿Quiénes somos tú y yo para enseñarle a Dios lo que Él debe de hacer con nosotros? No somos nadie. No somos nadie para enseñarle a Dios. Es Dios quien nos tiene que enseñar, porque es tu Padre, porque es tu Dios, porque es tu Salvador y es tu Padre adoptivo. Si de algo nos tenemos que llenar de enorgullecimiento es decir, soy adoptado, soy adoptada. No pertenezco a este linaje, a esta familia, ¿no? Soy adoptado. ¿Quién me adoptó? Dios. ¿Soy hebreo, soy judío, soy nacido en Israel, en Jerusalén, en Tel Aviv, nacido allí? No. Soy más peruano, como dicen, que el ceviche y la mazamorra, ¿no? Soy perucho, ¿no? Eso es lo que soy. Pero así soy adoptado, soy adoptada. Dios me ama, ¿no? Y Dios es fiel y confiable. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Con esto estamos terminando. Y es lindo aquí saber cómo es que Dios quiere que le conozcamos. Y ojo, que este pasaje puede ser quizás una campana para nosotros, un despertar. Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 en adelante dice Dios, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Esto le dijo Dios al pueblo infiel de aquel entonces que tenía, ¿no? Y le dice así Dios, soy fiel, pero guarda el pacto. Y es algo que también tiene que ver contigo y conmigo. Hemos creído en Jesucristo, entonces guardemos ese pacto con Cristo. De repente vemos que es difícil ser cristiano, porque no es fácil, es una lucha constante con nuestra carne, con este mundo, el sistema, con la opinión de la gente en el mundo, con todas las cosas que encontramos ahí afuera, ¿no? Con el propio enemigo que a veces nos enfrentamos y nos confrontamos, ¿no? No es fácil ser cristiano, pero si tú sabes que de tu lado está Dios, tu Padre adoptivo, que Él es Dios, como dice su palabra, Jehová va adelante, va con nosotros, Él está en nuestra vida, ¿quién contra nosotros? Porque no eres tú solo, sola, es Dios contigo, es Dios con nosotros. Dios es verdad y no tiene ninguna iniquidad en Él. Eso dice Deuteronomio 32:4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La palabra fidelidad es firmeza, constancia, fidelidad. Y eso es lo que es Dios, para ti, para mí y para todos nosotros. Que el Señor nos ayude a poder comprender y poder conocerle a Él. Y que lo que implica que conozcas tú, que conozca yo, que conozca tu compañero de lado, de tu costado, que Dios es inmutable,
que Dios es fiel, que Dios no cambia, que su fidelidad va a ser para siempre porque no cambia. Corresponde que le conozcamos y le amemos. Acuérdate que amar a Dios no va a ser algo que te va a nacer, sino es algo que tiene que ver con obediencia. Es un mandamiento que responde a que nosotros respondamos en obediencia a amarle. Yo me acuerdo cuando era nuevo y me decían, ama a Dios. Y yo le decía, ama a Dios, pero ¿cómo amo a Dios? Yo no lo amo a Dios. No, pero ámalo. No lo puedo amar, pues, no sé, me estás diciendo que ame, por ejemplo, acá la silla que está a mi costado. Ama la silla, pero no me gusta la silla, pues no la amo, ¿no? Y miraba las cosas así, como objetos. Pero cuando uno ama, o mejor dicho, uno conoce a Dios como persona, te das cuenta que Dios no es un objeto para amar. Dios no es una cosa para amar. Dios es una persona, Dios es Padre, Dios es eterno, es inmutable y es fiel. Ese Dios que se humanó y en la persona de su Hijo Jesucristo vino a morir en la cruz por ti, y no solo por ti, sino por todos que creen en su nombre, nos da pues esa potestad de ser hechos hijos de Él y ser parte de su rebaño. ¿Eres parte de su rebaño? ¿Sí lo eres? Bien, ok. No sé, es con convicción, no que lo grites más fuerte, ¿no? Sino con convicción. ¿Realmente eres parte del rebaño de Dios? ¿Te crees ser oveja del buen pastor, Jesucristo? Piénsalo, ¿no? Y si lo eres, escucha su voz. Y si lo somos, caminemos juntos. Cuidémonos juntos. Oremos unos por otros. Seamos de bendición los unos para los otros, no de tropiezo. No andar en chisme ni en murmuración. Si escuchamos a alguien que está en chisme y murmuración, decirle, mira, no está bien lo que estás diciendo, no está bien lo que estás hablando, no está él, no está ella aquí. No. Díselo directamente a ella, a él, a mí no me lo digas, ¿no? No demos ni así, ¿no? Procuremos en todo momento conocer a Dios y en amor también corregirnos, en amor, ¿no? Porque no hay nada mejor que aprender de ese atributo de Dios, que es fiel y que no cambia. Humanamente vamos a cambiar nosotros, pero si nos sometemos hacia la naturaleza de Dios, que es Dios, y nos sometemos hacia Él, vamos a aprender también a ser personas que no cambiemos por causa de la obra poderosa de Jesucristo en nosotros. No cambiemos para mal. No nos movamos del lugar en el que estamos, el lugar que Dios nos ha dado, que nos ha puesto, el estar en sus atrios privilegiadamente. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude en esto. Te damos gracias, bendito Dios, por esta noche y también, Señor, por ser parte, Dios bendito, de conocer tus atributos, tu inmutabilidad, Señor, y tu fidelidad. Ayúdame a entender, a comprender, a conocerte, que en cada momento de mi vida, Señor, oh Dios, que avance y avanzo, Señor, pueda reconocerte a ti como el Dios que nunca y jamás cambió. Nunca dejaste de amarte, de amarme. Nunca me dejaste ningún minuto porque eres fiel. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.